Bienvenidos a Emprendología una vez más. ¿Alguna vez has pensado en invertir o en cómo generar mayor riqueza? Pues justamente el capítulo de hoy vamos a platicar un modelo de inversión en el cual te puedes involucrar para generar riqueza y que ahora sí el dinero trabaje para ti. Mi nombre es Rodrigo García, esto es Emprendología y hablemos de negocios. Pues bienvenidos, nos encontramos el día de hoy con Alberto Landeros. Les quiero platicar que como lo vimos en redes sociales y como lo pidieron en redes sociales, el día de hoy vamos a hablar de inversiones. Y vamos a hablar de inversiones, digamos, diversas, ¿no? No las tradicionales. Alberto Landeros es licenciado en Mercadotecnia y lleva 6 años como agente de seguros, ¿verdad? 3 años como inversionista y 2 años con inversiones o con portafolio de flipping. También es primer lugar en ventas en Seguros Atlas y agente Platinum en Prudential. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, contento de estar aquí y pues bueno, dispuesto de poder platicar lo que sea necesario para poder compartir información de lo que hacemos. Perfecto. Alberto, a ver, este mundo de las inversiones es una cosa que luego la gente suele pensar, no, pues necesito mucha lana, mucho tiempo, mucho conocimiento y creo que por eso mucha gente no se anima. Y aparte de desconocimiento, y ahorita te voy a platicar de un caso particular que creo que es uno de los panoramas que tenemos más comúnmente a nuestro alrededor. Pero platícame primero, a ver, ¿por qué empiezas a dedicarte a esto de inversiones y inversiones diversas? Claro, primero fue por la parte de la oportunidad que se tuvo por parte de un amigo y conocidos. Empieza a disponer de la facultad de generar más ingresos y sobre todo de no tener dinero detenido en el banco. Claro. Y aparte, en conjunto, pues la verdad es que veía en las redes sociales el cómo se manejaba diferente gente y los consejos que daban para iniciar. Entonces empezamos a buscar con quién comenzar a invertir. Ajá. Empezamos con acciones y después ya se nos dio la oportunidad entre pláticas y conocer gente de invertir ya directamente en flipping, Claro. que es específicamente nuestro portafolio más fuerte de inversiones que tenemos. Sí, y para los que no conozcan qué es flipping, ¿nos podrías dar así como una explicación sencillita? Súper breve, es tal cual adquirir una propiedad en malas condiciones, rehabilitarla, como le llamamos nosotros, que es modernizarla para poderla vender. Okay. Todo esto lleva aspectos tanto financieros, que es la parte de levantar capital, y la otra parte de remodelar como tal la casa, que Claro. a veces son abandonadas o en estados pues muy críticos, para después venderla y generar un interés. Claro, el tema del flipping, para quien no lo conozca, es un tema que, bueno, yo escuché hace pocos años relativamente, unos 5 o 6 años, y me pareció un modelo muy interesante porque sí se necesita conocimiento, se necesita expertise, principalmente en la remodelación y en el conocimiento del mercado, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo comprar una casa en cierta zona que en otra zona, porque una va a ser más fácil de vender que la otra, ¿no? Entonces creo que por ahí viene un poquito el chiste, ¿no? Totalmente. Siempre es importante analizar el proyecto al cual vas a dirigirte, la zona en la que vas a hacer esa remodelación y obviamente pues depende de la zona, también se genera el tipo de interés que vas a obtener, pero nosotros nos preocupamos más por el alto flujo en efectivo y de capital. Ok. Y bueno, ahorita vamos a llegar más a fondo a este tema del flipping, pero para poder llegar a un tema de inversión en sí, necesitamos tener una estructura, ¿no? Claro. La gente que puede invertir no es que tenga mucho dinero, es que tiene más bien estructura de finanzas personales. Correcto. ¿Cómo empiezas a trabajar este tema de finanzas personales? Porque tú lo trabajas con la gente. Sí, totalmente. Además de generar el portafolio con inversionistas, que actualmente tenemos 22 inversionistas dentro del portafolio,
Comenzamos a trabajar con cada uno de ellos, sobre todo en las finanzas personales, para gestionar que tengan la posibilidad y la estabilidad económica de poder comenzar a invertir. Okay. Son una serie de pasos que nosotros normalmente les mostramos a los prospectos de inversionistas, y continuamente, pues no solo es tener la cuenta bancaria choncha o gorda para poder comenzar a invertir, sino que también sea un estímulo, porque nosotros estamos un poquito más dedicados a funcionar en conjunto con ellos, desde las finanzas personales hasta ya invertir fuertes cantidades de dinero. O sea, estamos viendo que la inversión sería el último paso de un proceso, ¿no? Totalmente. O sería el culmen, digamos, la graduación, graduación. de que ya se sabe manejar en finanzas personales. Exacto. ¿Y cuál sería el principio? O sea, ¿qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo empezamos, no? ¿Cómo empezamos? Primero es hacer un presupuesto mensual de tus gastos tal cual fijos y los comprometidos. Ok. Que son como tal lo que sí o sí vas a tener que pagar, porque te da el estilo de vida y te da la parte de los compromisos que tengas mes a mes. Después ya vamos a empezar a ver cuánto es el capital disponible para poder generar el famoso fondo de emergencia. Okay. Lo hemos escuchado por todos lados. Sí. Algunos dicen que hay que tener 3 meses de tu sueldo, otros 6 meses de tus ingresos. Nosotros consideramos que el fondo sería sobre 6 meses, pero considerar que eso te va a dar la estabilidad, porque el invertir genera sobre 3 rasgos importantes, que se habla sobre el riesgo, sí, el tiempo y el interés que te vaya a dar sobre el fondo de inversión que vayas a obtener. Son 3 factores que debemos de considerar, y vamos a dar un pasito atrás para que la gente pueda hacer el ejercicio en su casa y saque una libreta, una pluma. De hecho, déjame sacar mi libreta. Claro. Y así podemos hacer el ejercicio de una vez, ¿no? Claro. Hablamos de los gastos fijos, del hogar o de tu vida, ¿no? Entonces yo le voy a poner familia, RO. Sí. Ok. Entonces decimos, ¿qué son gastos fijos? Los gastos fijos son aquellos que sí o sí tienes que pagar para subsistir, tal cual. Okay. Por ejemplo, luz, agua, teléfono, internet. El internet, todos los básicos. Esos son los gastos fijos. Alimentos. Totalmente, la gasolina, podríamos hablar hasta de la renta, que eso conlleva un poquito entre la media, entre el compromiso y los gastos fijos. Ok. Educación de hijos propia. Educación. Hablamos también de mantenimientos, que sería, por ejemplo, las cuotas de las privadas, donde a lo mejor donde estén viviendo. Eso es la parte en la cual sí o sí tienes que cubrir en el mes. Okay. Todo esto es dinero que necesito estar pagando mes con mes, pase lo que pase. Correcto. Y luego, ¿qué más le puedo sumar? Ahí vamos a dividir ya sobre los compromisos. Que los compromisos serían... ¿Qué sería ya, por ejemplo, el plan del celular, plan del teléfono celular, las cuentas que tienes activas de películas, por ejemplo, Netflix. Okay. O sea, todos los streamings, ahí vamos a poner... Todo va a caber ahí. Streaming. Exacto. Okay. También o tiene que entrar, quien esté dentro, las famosas tandas. Tandas. Exacto, que conlleva como un ahorro, pero al final, pues, es un compromiso que tienes mes a mes durante ese tiempo. ¿Tarjetas bancarias de crédito? Los créditos, tarjetas de crédito. Y todo tipo de tarjetas departamentales que tengas. Acá arriba en gasto le voy a poner también renta o hipotecas. O hipotecas. Y acá abajo créditos, tarjetas. Exacto. Estos son compromisos. Sí, esos son los compromisos que los puedes eliminar. No es como tal el gasto fijo que te necesites para poder vivir, pero también es importante que eso sí los puedes eliminar, haciendo saber que puedes disminuir esos gastos para generar, pues, en este caso, puedes liquidar tarjetas, puedes quitar planes, bajar los planes, quitar streamings, cambiar streamings. Sí, que a todo mundo nos pasa, ¿no? Claro. Que prendes la televisión y luego ves 6 tipos de aplicaciones. Y ya no sabes ni cuál entrar, porque a veces hasta... Ese es momento de quitar. Totalmente. Ok, bien. ¿Y después de compromisos? Después de compromisos ya viene la parte del ahorro, que es otra parte importante.
Aquí es donde normalmente la gente batalla porque no tenemos la cultura financiera de generar un porcentaje a ahorro directo. Ok. Y es muy típico en la sociedad, en el mexicano, que generamos el ahorro de lo que nos quedó. Ajá. Y no previsualizar qué porcentaje voy a ahorrar sí o sí después Ok. de los gastos. ¿Y tú recomendarías que fuera una tercera parte o cuánto puede ser lo que se debe ahorrar mes con mes? Si realmente hoy no tienes ningún tipo de ahorro, yo te consideraría que empieces con el 10%. 10%. Sí, para que sobre todo no vaya a afectar tu estilo de vida en los primeros meses y no te vayas a rajar Ajá. en los próximos meses. Esto es súper importante porque luego la gente empieza a frustrarse Sí. de definir que no me alcanza, que ya no tengo dinero para poder solventar algunos otros gastos y lo primero que hacemos es pellizcarle al ahorro. Claro. ¿Este ahorro dónde se tiene? ¿Abajo del colchón? No, yo te sugiero que sea, por ejemplo, en cuentas bancarias, Ujú. porque tienes que tener sobre todo la parte de la disponibilidad, porque lo primero que vamos a hacer es administrar bien las finanzas personales, después vamos a ir al fondo de emergencia. Ok. Ese fondo de emergencia que sería el ahorro, También es parte del ahorro. exactamente. ¿Es el mismo o es diferente? Podría ser diferente porque el ahorro conlleva de que a lo mejor el llegar a un porcentaje adecuado mes a mes tendría que ser sobre el 20 al 30% de tu ahorro, Ujú. de tus ingresos mensuales destinados al ahorro, en el cual vas a repartir para fondo de emergencia, vas a repartir para a lo mejor comprar o adquirir el famoso viaje de vacaciones de Ok. verano Ujú. o ahorrar para los regalos de la familia en diciembre Ok. o hasta las famosas inscripciones, ¿no? Que Claro. estamos en las fechas. Hay que darles a las inscripciones, ok. Exacto. Entonces, el ahorro no es una cuenta inamovible, más bien son como de gastos a mediano plazo, por así decirlo. Exacto, sí, yo consideraría que si tú tienes la facultad y la disciplina de poder dejar el dinero ahí, está correcto. Si consideras que te comen las cosquillas, que si viste en Instagram algo que necesitabas y dices, lo quiero comprar, no, mejor obtengas una tarjeta que pueda estar precisamente bloqueada, para poder definir que no vas a utilizar ese dinero o ese Claro. capital en esas compras innecesarias. De hecho, no por hacerle promoción a ningún banco, pero a mí me gusta mucho la banca electrónica y hay un BBVA, tiene Correcto. un famoso apartado que para mí fue así como un descubrimiento que valió oro, que son las cuentas como aparte, ¿no? Es tus cuentas Tú bloqueadas. Por así separas. decirlo, separas. Entonces tú separadito lo puedes comentar como ahorro y ahí vienes acumulando dinero a largo plazo, ¿no? Exacto. Hay mucha gente que puede estar en la situación de decir, oye, mis gastos fijos son el 90% de mis ingresos. Exacto. O sea, solamente me queda 10. Y de esos 10, me chuto todo, o el 9% en compromisos, me queda 1%. Correcto. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos trabajar para poder llegar a este acomodo? Que sería, pues no sé, lo ideal a lo mejor el 10, pero acá estamos hablando de 30 y ya llevamos el 40 y aquí el 60%. O sea, ¿cómo podemos reacomodar estas finanzas personales? Claro, nosotros precisamente cuando tenemos ya las entrevistas y las citas con cada uno de los perfiles de inversionistas, nosotros les otorgamos pues prácticamente una plantilla Ok. en donde esa plantilla vas a anotar todos los gastos que vayas teniendo y esto es complicado porque eso genera disciplina. Ya. De hecho, hay aplicaciones que puedes hacerlo y hay gente que sí es disciplinada y lo va anotando o tiene la noción de qué es lo que va gastando y nosotros le entregamos esas plantillas para que anoten el presupuesto, Ujú. cuánto va a entrar de lana a tu casa, cuánto vas a gastar y puedas definir y haces esa versión a final de mes de decir si me quedó ese dinero disponible o terminé con ese 1% disponible. Ok. Y la otra es después registrar cada tipo de gasto que vayas teniendo para que sobre todo detectemos en dónde están las falencias en tus finanzas personales. Ok. Por ejemplo, hay gente que compra los desayunos Ajá. en el trabajo, hay quienes pasan por el cafecito de Starbucks, hay quienes van al cine y se gastan hasta 1,000 pesos por ir al cine, que nosotros no nos gusta ser tan estrictos en decirles, ya no puedes ir al cine, no nos gusta hacer eso, sino que sean conscientes de qué es lo que más gastan. Sí. Y terminan en los famosos gastos hormiga que todos hemos escuchado,
Y tenido. Y tenido, hasta lo seguimos teniendo, Ajá. a pesar de dedicarnos a esto, pero es importante reducirlos. Aquí Claro. la palabra clave es intentar reducir. Claro. Yo creo que hasta en cualquier trabajo, ustedes han escuchado, oye, necesitamos reducir gastos, ya no vamos a gastar tanto en esto. Entonces es igual en la casa. La casa pertenece a ser como una empresa, en donde tú eres el administrador, el de finanzas, el director, de todo haces. Claro, y aparte hacer consciente el gasto, ¿no? Porque la palabra consciente es saber que existe y saber dónde está. Ya tú decides dónde lo vas a meter y de qué le quitas, porque el dinero es escaso, por eso tiene valor. Y si quitas de un lado, pones en otro, o si pones de uno, quitas de otro. Correcto. Así que hay que jugar con esos dineros. Exactamente. Y a ver, ya, logramos tener unas finanzas personales sanas con estos ejercicios. Y tengo un ahorro. Es más, vamos a ponerlo, plantearlo para la gente que trabaja, que es empleada, y al final de año le llega el aguinaldo. Exacto. Y dice, a la madre mía, a ver, tengo dos opciones. O me echo el aguinaldo, como lo hace el 90% de las personas, me lo quemo, en esta época vacacional, decembrina, o pues pienso en invertir. Claro. ¿Qué haces tú, ya si una persona tiene esta posibilidad? Hablemos, no sé, de una cantidad de 200,000 pesos. Que la persona dice, ya lo tengo aquí, está listo para invertir, tengo todo lo demás cubierto, ¿y ahora qué hago? Comenzamos. Pues prácticamente lo que hacemos es generar las estrategias de inversionista y empezamos a ver qué perfil de inversionista es. Eso es sumamente importante porque hay gente que no le gusta tanto riesgo o hay gente que es súper arriesgada y le encanta manejar el dinero de manera con muchísimo riesgo. Obviamente todo esto conlleva el tipo de rendimiento. Claro. Es hacerle consciente de nuestra forma de negocio en la cual tenemos. Claro. Como bien sabes, en el mercado existen diferentes formas de inversiones. Sí. Hablemos de las famosas CETES, que por ahí Eso es lo más seguro, es ¿no? lo más seguro y es donde podemos comenzar. Después viene la compra de acciones, que hoy, por ejemplo, yo les recomendaría GBM Plus. Uh-huh. Es una gran aplicación sobre todo y que te va llevando de la mano para poder entender cómo es la compra de acciones. Claro. Y después vienen, pues bueno, los tipos de monedas digitales que ya hemos escuchado muchísimo. El tema del Bitcoin, que termina funcionando a largo plazo. Y pues lamentablemente las cuestiones de las criptos, ¿no? Criptos, ajá. Que pues como tal no resulta ser el tema de las monedas digitales ciertamente tan seguras, pero pues ahí ya llevamos a los inversionistas que les gusta ser muy arriesgados. Claro, de hecho por acá tengo una tabla donde dicen el riesgo, el plazo, el tiempo y la rentabilidad. Por ejemplo, hablando de futuros o forex, Uh-huh. son Claro. de riesgo muy alto porque Sí. tienen mucha variación, ¿no? Claro. Plazos cortos y rentabilidad alta. Y siempre hay una correlación entre el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Y eso Correcto. creo que la gente, si no lo sabe, lo tiene que empezar a entender. Las criptomonedas se habla que son de riesgo muy alto, plazo hay de todo, corto, mediano y largo, tiempo de dedicación alta y rentabilidad alta. O sea, hay que saberle a este Exacto. tema. Y en contraposición, pues está el depósito a plazo fijo, ¿no? O sea, o los pagarés, Los famosos pagares. que serían de riesgo muy bajo, de plazo medio a largo, pues tiempo de dedicación dice nulo, Sí, porque nada más lo dejas, exacto. pero también rentabilidad. Dice aquí baja, pero yo le pondría pérdida, ¿no? O sea, Totalmente. porque muchas cuentas de ahorro, de hecho, aquí tengo la nota abierta, y dije, o sea, ¿quién en su sano juicio puede meter su ahorro a una cuenta y pensar que ahí está segura? Dice, la tasa fija anual que obtendrás si cumples con tu plazo es del 2.7 antes de impuestos. ¿Cuánto está la inflación hoy en día? Esta ronda entre el 7 y 9% anual. O sea, esta persona ya le perdió. Totalmente. Y aparte del 2.70 te van a retener Para el impuesto. impuestos. Claro, o sea, y esto es Bancos de México, ¿no? También Banamex está igual. Por ahí había Sí. una cuenta de pagarés que estuve revisando y que te da el 13%. Correcto. No está mal, digo, ya no pierdes. Pero al final del día, si tienes
otras opciones que te dan mucho más rentabilidad, no hay razón lógica para mantenerte en una cuenta de ahorro de este tipo, ¿no? Exacto, totalmente. Hiciste la mención correcta, que va la relación entre el tiempo contra el riesgo. A mayor plazo de tiempo de inversión, más seguridad te va a generar porque hay mayor plazo. Claro. Y viceversa, entre menor plazo, pues hay un gran riesgo de poder generar o pérdida o salir tablas o hasta salir con un gran interés o un gran rendimiento, pero ese riesgo estuvo durante ese pequeño lapso de tiempo. Siempre es importante poder gestionar con nuestros inversionistas que comiencen a detectar con qué se sienten tranquilos. Tenemos inversionistas que, por ejemplo, que yo te puedo decir que no funciona como una inversión, pero son los que prestan hasta dinero a una tasa de interés muy alta. Sí, del 4 mensual. Totalmente. Así, ¿no? Pero ese es un riesgo muy alto. Claro, el no pagar es una práctica muy común en México. Una práctica muy común, sí. que entonces nos tomamos como un cobrador, ¿no? Después. Sí. Pero ese es el riesgo que obtienes sobre ese tipo de instrumentos. Después vienen los CETES, que yo consideraría que sería como la inversión más segura que existe en el mercado, con cerca, por ejemplo, inicio de año te estaba dando hasta entre el 12 y el 11% de interés anual. Conforme a la inflación, pues ya le ganabas. Claro. De tener, como dices tú, de tener tu dinero en la cuenta bancaria, allá gestionarla en los CETES, pues ya mínimo estás previniendo que tu dinero no pierda valor en ese pequeño lapso de tiempo. Claro, y estoy viendo aquí, justo para hablar del lapso de tiempo, estoy viendo el Bitcoin. Yo me acuerdo que por ahí mi hermana, les mando un saludo, le metió Bitcoin hace, no sé, si un año, un poco más, y estaba sufriendo porque decía, no, es que estoy perdiendo, que digo, no le metió mucho, ¿verdad? Pero lo que le haya metido, porque tú ves que tu dinero, ves las gráficas de, ahorita lo tengo aquí a 5 años y Claro. lo puedes ver y dices, ay caray, si hay variación. Si ves la gráfica ya máxima de toda la vida, pues dices, cabrón, tuvo un pico gigante y luego se cayó, y en este tiempo fue cuando le invirtió mi hermana. Entonces dices, ay, ya me está doliendo. Pero si lo ves en corto plazo, si hubieras invertido a principios de este año, digamos en enero, hubieras ganado. Totalmente. Pero si lo ves a largo plazo, no sé cómo vaya a ir. Exacto. Es algo que funciona sobre los mercados. Claro. Si ocurre un tema de pandemia o ocurre una catástrofe mundial, pues totalmente está tu dinero expuesto a ese tipo de circunstancias. Siempre es importante hacerles saber a los inversionistas que quien quiera realmente ser inversionista tiene que saber o aprender a vivir con el pánico. Claro. O sea, el pánico de no saber qué va a pasar con tu dinero. De puedo perder. Totalmente. Oye, a ver, entonces vamos a hacer, Alberto, un ejercicio. Vale. Digamos, para las personas que tienen un ahorrito ahí en el banco y que le están perdiendo dinero. Decir, a ver, yo tengo 200,000 pesos que no se mueven, que están ahí completamente en ahorro. Sí. Y quiero hacer flipping, quiero pues, meter mi lana ahí. ¿Qué? Compro una casa. Pues primero lo que tenemos que buscar es quién vende, ¿no? Okay. Esa es la parte súper complicada, porque todos hemos pasado en el coche y hemos visto la casa que ya está abandonada, en el centro, por ejemplo, que luego de repente dices, híjole, aquí estaría muy padre levantar unos departamentos. Sí, pero es un proyecto muy, muy fuerte, claro, financieramente y también en tema de estructura. Claro. También tienes que hacernos entender que todo lleva cierto tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque el tema del flipping solamente conlleva el tema de la reestructuración de la casa y también el tema legal, que es otra parte importante. Claro. Ese es el pequeño riesgo que existe en el flipping, el tema legal. Porque al final de todo, tienes que gestionar con esos 200,000 pesos que te alcance para poder rehabilitar, adquirir los gastos legales y saber qué tipo de interés le vas a obtener o el interés real sobre ese tipo de inversión o casa. Ok, no alcanzaría realmente con 200,000 pesos a hacer un flipping. Difícilmente hoy en día, no. Tendría, de hecho yo te podría decir que existen muy pocas casas que podrías verlos con ese tipo de interés.
Ya después lo que viene con ese tipo de cantidad tendría que ser una sociedad. Exacto, hacia allá iba. Entonces, si no me alcanza a mí con mis 200,000 pesos, entonces lo que voy a buscar es, pues, a Alberto y decirle, oye, pues tengo esta lana, ¿cómo la metemos a flipping? ¿Y qué Ahí haces? lo que hacemos nosotros principalmente es meter a otros 2 o 3 con la Ujú. misma cantidad, Entonces aquí están ya, 600 por sí, ejemplo. 600,000 y ya son, 3 socios, ¿no? Correcto. Nosotros lo que hacemos es adquirir la deuda de esa propiedad normalmente. Compras deuda, Exacto. que significaría que dejaron de pagar al banco o a alguna institución. Y entonces, pon tú si es una casa que costaba 1,000,000 y ahorita, digamos que no pagaron 400,000 pesos. Ok. Tú compras esos 400,000 pesos. Exacto. Yo compro esos 400 Te y quedan 200 ahí de la inversión. genero un contrato con el deudor para que me pueda firmar un poder notarial sobre esa propiedad y crédito, porque al final de cuentas, recuerda que los créditos son personales. Ok. Y como tal no existe, por ejemplo, La hay cesión. mucha gente que dice el famoso traspaso. El traspaso no existe. Ok. Solamente es la cesión de deudor, Ok. o es la sustitución del deudor. Ok. Y ahí es donde nosotros entramos, le decimos al deudor, nosotros vamos a liquidar, a ti te va a tocar una parte de ese interés que vamos a poder obtener de tu casa que ya está abandonada. Ujú. Y después con ese resto que nos quedó de 200,000 pesos, tenemos que rehabilitar esa casa. Rehabilitar y pagar temas notariales, legales y, Correcto. bueno, estructurales, ¿no? O de Totalmente, porque tiene que estar todo en regla para poder vender esa propiedad, diseño. Ujú. que no es nada sencillo. Claro. Entonces, de los 600,000, pon tú que ya, te echaste todo el presupuesto, todo perfecto porque ya está invertido. Y Correcto. ahora, ¿cuánto le ofreces a esta sociedad que generó o que hizo la inversión? Nosotros manejamos contratos sobre 15% de rendimiento Ujú. semestralmente. Semestral, o sea, estamos hablando de 30% anual. Anual, que es un poquito cerca del 32%, Ok. porque constantemente nuestros inversionistas están reinvirtiendo su dinero. Estábamos hablando de que en el ejercicio, para que la gente lo pueda hacer en su casa, que tengan la comparativa y ya el conocimiento, ya la decisión, pues si no la quieren tomar, no sé, Cada para quien mi sabrá. punto no sería muy lógica, pero la pueden hacer. Claro. Comparen ganar el 30% Anualmente. con una inversión de este tipo de forma anual contra, ¿qué te dije? El 2.7 7. en bancos. 13% ya cuando estamos hablando de pagarés y demás. Correcto. Hay una gran diferencia. O sea, implicaría aquí que tú de 200,000 estarías generando que Cerca de 200, 250 y tantos mil. ajá, 260 más o menos. O sea, este tipo de inversiones en 5 años es un ejercicio que puede duplicar tu riqueza. Correcto. Bueno, en 3 años duplicas tu riqueza. Sí, sí, y de hecho tenemos inversionistas actualmente que empezaron con 100,000 pesos y hoy ya traen un cúmulo sobre los 400,000 pesos en 2 años. En Fue uno de 2 años. nuestros primeros inversionistas que solamente ha dejado dinero. Claro. Realmente nuestra inversionista, porque es una mujer, ella dice, ese dinero nunca lo he tocado desde hace 5 años. Ujú. Así quiero seguir y así ha seguido. Constantemente la estamos monitoreando porque ya empiezan sobre todo a buscarnos en tema de crowdfunding, Claro. que ya es financiamiento directo sobre, pues como tal, levantamiento de departamentos, donde ya el tema de los montos de inversión Ujú. son bastante grandes. Sí, son mucho mayores. Pero esto que me parece que es una herramienta, y para todos los que estaban preguntando en Instagram y que les llamaba la atención, esta es la herramienta de inversión que a lo mejor no es tan conocida, no es tan popular. Encontraste información, la otra vez estaba buscando definición de flipping, pero hace meses. Y no, encontraba otras cosas bien raras. Yo decía, no, yo sé que es el flipping, esto no es flipping. Y bueno, Claro. ya cuando platicamos, Alberto y yo, le decía, es que la gente sí está interesada en conocer modelos de inversión donde te rentabilice más tu dinero, porque lo que nos educaron fue a meter el dinero al banco y hay que se quede. Y estamos perdiendo muchísimo, ¿no? Esto no solo te ayuda a no perder, sino que te hace generar riqueza. Totalmente. Hay que
prepararnos culturalmente en la sociedad, de poder generar inversiones. Y la ventaja de nuestros inversionistas es que ellos solamente ponen la lana, Claro. así tal cual. Yo No, te doy mi dinero, haces un contrato, me imagino. totalmente, contrato, y hacemos ya toda la parte de las conversiones, y constantemente nos están pidiendo a veces hasta piquitos del propio rendimiento. Ok. Voy a pagar las escuelas, dame Ajá. piquitos del rendimiento, y siguen reinvirtiendo, porque esa es una ganancia y es compartida. Es tener el dinero trabajando, ahora sí como lo dicen y como ya está tan chuteada la frase, pero el dinero trabajando para ti, ¿no? Ya tienes Exactamente. ahí la lana y que genere. A ver, en nivel de riesgo, ¿qué riesgo tiene el flipping? ¿Qué nivel El único categoriza? nivel de riesgo es que nos podamos atrasar. De hecho, ya nos sucedió con cerca de 3 meses adicionales más, por la cuestión del tema legal. Claro. El tema de las escrituras fue muy complejo, ese procedimiento con el notario, lo cual pues dependes totalmente de que pueda salir ese tipo de documento para poder hacer la compraventa de la propiedad. Claro, ok. Y quien tenga experiencia ahí con temas notariales sabrán que son temas tardados y caros. Bastante, totalmente. Bien, a ver, ¿algún ejemplo real que tengas de una persona que ya haya hecho flipping, que le haya ido muy bien, aparte de esta mujer que nos dices que ya es inversionista? Sí, de hecho te podría decir continuamente con mis amigos muy cercanos, son ellos los que han estado dentro igual empezaron con muy poco, pero tengo el caso específico de un director de una empresa en la zona industrial que invierte con nosotros, y pues él tenía su dinero detenido totalmente, y se acercó y nos dijo: necesito ver contigo qué tengo que hacer con una tercera parte de lo que tengo ahorrado. Y nosotros le empezamos a decir cuáles eran las diversificaciones que podría tener, y empezó con nosotros en el flipping, y actualmente pues ya obtuvo su primera enganche, empezado con 200,000 pesos y ya está sobre los 600,000 pesos, Ah, y yo el enganche del 10% en una propiedad cerca de 6 millones de pesos para poder adquirir esa propiedad en cierto plazo. Eso es lo que te hace el flipping. claro, Eso es lo que te hace invertir. El que solito esté trabajando tu dinero constantemente, pues para poder adquirir un patrimonio. claro. Obviamente también le señalamos cuáles eran los riesgos de comprar otra propiedad y qué diversificación puede tener, pero era algo que él quería. Claro, como su sueño, Tener ¿no? su tercera propiedad era algo que él quería, le movía, y nosotros pues lo orientamos para que supiera detectar hacia dónde quiere dirigirse. Claro, y tener esa orientación vale oro, porque en estos temas, si tú te asesoras bien, normalmente te va a ir bien. O mínimo conoces más de los riesgos, porque hay mucha gente que entra, por ejemplo, a invertir en bolsa, no saben el riesgo que tiene, o en criptos, y pierdes el dinero. Exacto. Y nadie te lo dijo, nadie te lo explicó, pero ya, cuando te acercas a alguien que te pueda asesorar, pues ya te da una gran ventaja. Totalmente. Consejos prácticos, ¿nos podrías dar 3 consejos para que la gente considere al momento de invertir? ¿Qué cosas debe saber sí o sí? Ok, el primero es saber finanzas personales. Ok, Ese es el primer concepto. Existen pequeños cursos de 3 días que te pueden enseñar las bases de las finanzas personales, y sobre todo aprender a administrarse. ok, Entender el por qué tenemos que mejorar la casa, el dinero en la casa, para poder tomar decisiones financieras un poquito más fuertes ok, en el futuro. La segunda es la diversificación. ok, Eso es súper importante. Si tú hoy no diversificas tus inversiones y solamente estás en CETES o solamente estás en compra de acciones y no te dedicas al trading o cualquier otro tipo de cosas, vas a sentirte estancado en los próximos 3 o 5 años y sentir que hay más opciones. Y por último, buscar siempre el asesor financiero. claro, Yo te podría sugerir que siempre tengas el famoso abogado, el contador y el asesor financiero. Porque el asesor financiero te va a ayudar a saber qué se está moviendo en el mercado hoy, ok, y que puedas aprovechar las oportunidades de inversión. Versus, pues,
generar el diferente contenido que puedas ver en las redes sociales y no saber o sentirte perdido de hacerte sentir que no ha funcionado lo que viste en las redes sociales, que es muy común actualmente. Claro. Pues siempre estar bien informado, pero asesorarse de expertos, porque muchas veces pensamos que la información que nos viene de redes ya es suficiente. No, ni siquiera esto es suficiente. Hay que acercarse, hay que platicarlo, hay que entenderlo a fondo y ya para así poder tomar decisiones conscientes y pues que nos funcionen a largo plazo, a corto o a cual sea tu objetivo. Correcto. Aquí hablamos de negocios y te agradezco mucho, Alberto, por toda esta plática. Creo que es muy ilustrativa y muy funcional para toda la gente que le interesa la inversión, que le interesa el dinero y que tiene ese capital o esa cosquillita de poder invertir en algún momento. Así que, Alberto, muchas gracias. Les agradecemos también a ustedes su tiempo. Ya saben que aquí en Emprendología hablamos de negocios y contigo fue un placer hablar de negocios. Contento de estar por acá. Hablemos de negocios. Gracias a todos, cuídense mucho. Les dejo las redes aquí de Alberto para que lo sigan y puedan ponerse en contacto. Saludos.